El partido independiente que lidera el senador Pablo Mieres decidió terminar con La Alternativa, el espacio que había creado junto al grupo Navegantes de escindidos del Frente Amplio, encabezado por Esteban Valente y Selva Andrioli, más UNIR, venido del Partido Colorado y liderado por Fernando Amado, y Avanza País, también de origen vallista colorado, liderado por José Francini Valle. La decisión fue tomada ayer durante la convención del Partido Independiente, menos de 2 semanas después de que La Alternativa lanzara su fórmula presidencial, resaltando que además era la primera paritaria de esta campaña, Mieres Andrioli precisamente. El diario El País, cuando informa sobre lo ocurrido en su título principal de etapa, dice que todo se precipitó el lunes pasado por declaraciones de Selva Andrioli en Canal 12. Allí le preguntaron si en un eventual balotaje podría apoyar una opción que no fuera el Frente Amplio. Ella respondió que no. En otros reportajes indicó que lo que pensaba votar en un caso como ese era nulo, anular el voto. Desde el Partido Independiente sostienen que lo más grave es que Valenti y Andrioli han insistido en violar un pacto de silencio que existía respecto a la postura en una segunda vuelta. En la moción aprobada ayer se afirma que Navegantes no respetó el acuerdo de no adelantar opinión para el balotaje y que eso cuestiona la propia viabilidad y solidez de la alternativa. Más temprano justamente conversamos con Selva Andrioli. Ahora vamos al líder del Partido Independiente. Está el senador Mieres en línea. Senador, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto. La primera pregunta es, ¿cómo se siente? ¿Qué análisis hace de esta experiencia por la que acaban de pasar ustedes, todos los integrantes de la alternativa, pero en particular el Partido Independiente, que fue quien impulsó esta coalición? Sí. Lo primero que hay que decir es que me siento como alguien que cometió un error importante, y en política obviamente hay que asumir los errores cuando se cometen y no tratar de hacerlos pasar por aciertos, ¿no es cierto? Es decir, nos equivocamos al acordar con Navegantes, nos equivocamos. ¿Por qué se equivocaron? Y porque no nos cumplieron. Porque esto es clave en política, Emiliano. El acuerdo, antes de firmar el acuerdo, quedó claro entre los 4 grupos que un tema delicado, que ustedes lo saben bien porque ustedes siempre preguntan sobre eso, qué es lo que vamos a hacer en la segunda vuelta. Y preguntan por 2 razones, porque nosotros somos un partido más chico que difícilmente alcance la disputa de la segunda vuelta, y porque a diferencia de otros partidos que pueden tener mayor dimensión, no estamos alineados. Entonces este era un tema crucial. Para poder transitar durante la campaña electoral no debería haber pronunciamientos de nadie. Y ese fue el acuerdo alcanzado entre los 4 grupos antes de firmar el 28 de noviembre pasado el compromiso. Entonces, cuando Andrioli comienza con sus entrevistas, nosotros empezamos a notar, porque no, asignarle a la pregunta de desayunos informales el carácter de decisivo es un error. Con ustedes, unos días antes, ya había también adelantado posición, cosa que nosotros solicitamos que no hubiera adelantamiento de posición, pero todavía era un caso circunscripto a una persona. Pero el lunes pasado en la noche, Navegantes emitió una resolución, aclaró públicamente que tenían decidido, ya no Andrioli, Navegantes, tenía decidido qué iba a hacer en la segunda vuelta. Usted acá está deteniéndose en lo que Navegantes comunicó luego de la polémica que se generara por los dichos del lunes de mañana. Exacto. Entonces para nosotros eso fue determinante, porque ya no es una eventual desliz de una candidata que le preguntan y que se equivocó como respondió, sino que había una posición del grupo que se apartaba del acuerdo previo establecido. Entonces, todavía después de eso, el Partido Independiente entendió que podíamos recolocar, digamos, la situación si Navegantes se avenía al pacto original. Es decir, rectificaba estos adelantos de posición, de posicionamiento,
y ratificaba el acuerdo previo de no pronunciamiento hasta el 27 de octubre y por lo tanto de aquí en más el silencio correspondiente. Era difícil rectificar cuando había habido un comunicado. Si usted está mencionando que hubo un comunicado de Navegantes, ya la marcha atrás, ¿cómo se hacía? Más difícil hacer una campaña con alguien que no cumple, ¿no? O sea, es muy difícil en esta campaña, Emiliano, que es una campaña muy compleja, muy intensa, llena de incertidumbres, de novedades, se ha dicho tanto sobre la campaña, de que va a estar muy embarrada la cancha, etcétera, etcétera. 7 meses habiendo perdido la confianza en uno de nuestros socios sobre qué nuevos hechos consumados nos va a generar. Porque ¿cuál era el panorama entonces para adelante? Navegantes ya definió lo que hace el 27 de octubre y los demás callados. No, bueno, a ver, eso... y después vaya a saber qué sobre otros temas que van a ir surgiendo en la campaña y que van a ser importantes. Yo, la verdad, el Partido Independiente no estaba dispuesto a continuar en un acuerdo donde uno de los actores decidió sobre uno de los temas principales, más delicados que existen en esta campaña electoral, ya decidió su posición. Más temprano, cuando entrevistamos a Selva Andrioli, ella decía que lo que sí existía en la alternativa era el propósito, la decisión de concentrarse en la primera vuelta, concentrarse en octubre y no distraerse con el balotaje, pero que compromiso de silencio entiende que no existía. Bueno, y es más, ella señala que usted mismo el 17 de marzo, en una entrevista con el diario El País, adelantó posición con respecto al balotaje. ¿Qué responde usted? Yo tengo acá el texto de esa entrevista. Sí, claro, yo lo conozco bien lo que dije. Y lo que dije en ningún momento dice nosotros o yo o el Partido Independiente va a votar tal opción en la segunda vuelta. A ver, leo lo que usted dice. Claro. Al comienzo, en la primera pregunta, usted contesta: el Partido Independiente ha crecido y madurado, se ha desarrollado y tiene por delante una responsabilidad mayor. La alternativa, el acuerdo con nuestros socios, todavía más. Nuestra primera postura es ir a pelear para estar en la definición y haremos todo lo posible. Si eso no ocurre, es difícil ser neutral. Sí. Además, yo creo que la segunda vuelta será competitiva, sea quienes sean los protagonistas. Las segundas vueltas anteriores, las de 2009 y 2014, ya estaban jugadas. Y en esos casos donde se juega el futuro del país, es muy difícil que un dirigente político que representa a mucha gente no asuma una postura, ¿no? Y más adelante, en un momento, el periodista le dice: lo escucho y parece que lo peor que le puede pasar al país es un cuarto gobierno del Frente Amplio. Y usted contesta: el Frente, en su situación actual, y gane quien gane la interna, ha demostrado que no está en condiciones de enfrentar los principales desafíos que debe resolver. Los enumera, dice: la transformación educativa, la recuperación de la seguridad y de la competitividad, la apertura de Uruguay al mundo y la recuperación del tejido social. Todo eso no lo hizo este gobierno. ¿Por qué el próximo lo hará? Vienen con la varita mágica. Al Frente no se le puede pedir más. Debe ir al banco de suplentes a descansar y tiene que entrar una energía nueva a la cancha. Pero tampoco queremos un revival de pasado. O sea, usted parece estar diciendo que quien tiene que gobernar es la oposición, el Partido Nacional, ¿no? Leamos la última parte. Pero tampoco queremos un revival del pasado. Porque esto que tú mencionas en este párrafo está referido al debate de la primera vuelta, no está referido a la discusión de la segunda vuelta. Nosotros queremos sustituir al Frente en el gobierno, por supuesto que queremos. Y creemos que tenemos la mejor opción de cambio. Y creemos que el Frente está agotado. Y creemos que es bueno que vaya al banco de suplentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la segunda vuelta? Yo soy hombre de partido. Y más allá de que yo pueda decir, sí, a mí me parece que si hay una definición compleja hay que tomar definición, vamos a ver en su momento. Lo que dice Selva Andrioli es que acá estaba claro que su voto en ese caso es por el Partido Nacional, porque si dice que el Frente Amplio tiene que ir al banco de suplentes y dice además que en un eventual balotaje no se puede ser neutral. Bueno, a ver, ellos pueden decir lo que quieran. Nosotros hemos mantenido la palabra y ellos no. Y no es verdad, la verdad me parece insólito que ahora se diga que el compromiso ese no existió, pero a ver, en esto es muy sencillo. El diputado Amado dijo la semana pasada con claridad que ese compromiso existía y Francini Valle también. O sea, los dos otros socios ratificaron que efectivamente había un acuerdo de no pronunciamiento. Y Navegantes lo violó. Y Emiliano, más allá de esta violación, que podrá uno valorarla más importante o menos importante, algunos dirán, pero no es para tanto.
¿Saben cuál es el problema? El problema es que se genera una desconfianza en una campaña que tiene 7 meses por delante y donde permanentemente va a haber temas sobre los cuales definirse, y en esos temas sobre los cuales definirse podemos llegar a tener situaciones de hechos consumados como este, que nos parece que es inaceptable, ¿no? Entonces preferimos volver a retomar el camino del Partido Independiente y caminar y transitarlo como nos parece que debe ser, sin el riesgo de que cualquier día de esto nos estén marcando la cancha o obligando a aclarar cosas que nosotros no pensamos o que se dicen de una manera que no tienen nada que o que no fueron acordadas previamente en el marco de la coalición. 2 preguntas para redondear esta parte de la conversación. Sí. ¿Alguien puede plantearse qué importa lo que los dirigentes digan en una instancia de segunda vuelta? ¿Qué importa incluso que un partido o un grupo se pronuncie? Los votantes después, en definitiva, resuelven por sí mismos, ¿no? Y cuánto hemos visto en la historia de nuestro propio país, es verdad, pronunciamientos a la hora de la segunda vuelta en los que queda claro que el partido A, que se había pronunciado por un candidato, no logró convencer a sus seguidores y que una parte votaron así y otro votaron. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto, de mantener el silencio, de no pronunciarse? Si llegado el caso, cuando se pronuncian, tampoco es muy claro que eso vaya a tener efecto. La garantía de que los votantes pueden votar a nosotros, por supuesto que la libertad del ciudadano la tiene, y la responsabilidad de los dirigentes es tomar decisiones en cualquier sentido, pero lo que yo creo que no corresponde porque debilita de una manera fundamental a una opción alternativa como esta que nosotros levantamos, es adelantar la posición, es definirle la cancha al votante justamente. Entonces, nosotros hemos tenido siempre esa idea, capaz que es equivocada, Emiliano, pero es la que acordamos entre todos y es la que se violó. Entonces yo voy otra vez, el tema no es tanto, no es principalmente el asunto concreto ni el contenido específico que tomaron, sino la sensación de que entonces no se puede trabajar, porque cuando alguien decide por sí ante sí dejar sin efecto un acuerdo que se alcanzó entre varios, entonces yo no tengo garantías y cuando no hay garantías no se puede trabajar. Entonces más vale asumir este error. No, la otra posibilidad, porque sí, también de eso se habla desde estos días, es que ustedes, y usted en particular, tenga un acuerdo hecho con Luis Lacalle Pou y el sector todos para apoyarlo en la segunda vuelta y bueno, y después integrar un gobierno que él encabezara. Pero eso, a ver, eso no está planteado para nada. No sé, además, por qué se pone arriba de la mesa una eventualidad que en realidad no está planteada, porque nosotros vamos a ser nosotros mismos. Y nosotros después veremos qué hacemos. A ver, si hoy, un ejemplo, Emiliano, nosotros ayer pedimos la destitución del comandante en jefe del Ejército. ¿Qué hizo el grupo de Lacalle Pou? A través del senador Javier García. Defender al comandante en jefe del Ejército. Son ejemplos, o sea, nosotros definimos nuestras posiciones y avanzamos en la dirección que nos parece, y hoy el Partido Nacional tiene un gran lío con el tema seguridad, porque hay un plebiscito planteado por Larrañaga, que a su vez Lacalle Pou no comparte. O sea, ¿qué acuerdo con qué? Si no sabemos ni quiénes son los candidatos. ¿De qué acuerdo podemos estar hablando si no sabemos ni quiénes son los candidatos en ninguno de los 3 partidos que tienen competencia? En el Frente Amplio no sabemos si va a triunfar el que dice que hay que hacer un plan un shock de austeridad o la que dice que hay que aumentar impuestos. Y en el Partido Nacional tenemos esa diferencia en seguridad y en otros temas. Y en el Partido Colorado hay una disputa porque hay un candidato que dice que el otro es la restauración y el pasado. Entonces, ¿de qué hablamos? Adelantar hoy posición sobre lo que vamos a hacer en la segunda vuelta, cuando nadie sabe qué va a pasar en el país en la primera vuelta, cuando en realidad, como dijo ayer muy bien el diputado Iván Posada, en realidad es el 27 de octubre que se define cuánto tiene de respaldo cada opción política, entre ellas las que quieren cambiar y las que quieren seguir, continuar. Y a partir de allí habrá que ver, porque es la gente la que está, vuelvo a lo que tú mismo decías, es la libertad del ciudadano la que va a determinar cuánto peso vamos a tener cada uno de nosotros. Entonces,
pactos, ni acuerdos, ni nada. Estamos para correr la carrera, para convencer a los uruguayos de que somos la mejor opción, y después veremos. Dos preguntas para mirar hacia adelante. ¿Qué nueva ingeniería electoral van a organizar? El Partido Independiente dice, sale de la alternativa. Sí. También resolvió lo mismo Avanza País, el grupo de Francini Valle. Bueno, falta que tome alguna decisión el grupo de Fernando Amado, sí. UNIR. Sí. Sí. ¿Qué puede ocurrir? ¿Una nueva coalición? ¿Otra coalición en la que no esté Navegantes? No, yo creo que lo que está arriba de la mesa es la posibilidad de una continuidad de un acuerdo electoral con cada uno de esos dos grupos. Un acuerdo electoral bilateral. Yo creo que recrear otro nombre me parece que está fuera de las posibilidades reales. ¿Un acuerdo bilateral qué quiere decir? ¿Que estos grupos voten dentro del Partido Independiente? ¿De eso? Esa es una posibilidad. ¿Que no se presente un nombre de una coalición ni nada por el estilo? Claro. Eso es una posibilidad. En todo caso, está claro que la situación también es distinta entre los dos grupos, porque Avanza País tomó la misma definición que nosotros, o sea que está fuera de la alternativa, mientras que hasta el momento UNIR está dentro de la alternativa, ¿no es cierto? O sea, tiene que tomar una definición. Obviamente, no quiero decir con esto que su posición sea continuar. Digo que ellos van a reunirse el miércoles, y bueno, tenemos que esperar a ver qué definición toman, y luego tenemos sí conciencia clara de que se plantea una situación que uno no quiere dejar en blanco a nadie, ¿no? Además, si que no hay pérdida de confianza, no hay ninguna razón para que sea así. ¿Y la fórmula presidencial? Ya, eso es un tema para más adelante, Emiliano. Tenemos tiempo ahora para revisar con tranquilidad y bueno, lamentar este error que obviamente... Selva Andrioli decía más temprano, es difícil repasar los elogios que se hicieron hacia mi persona cuando se me presentó como candidata a vicepresidente. No fui yo quien propuso eso, me lo propuso el Partido Independiente. Sí, es verdad, todo eso es verdad. Y la verdad, yo sigo teniendo la misma opinión sobre sus características de inteligencia, de militancia, de experiencia. Justamente por eso nos resulta muy doloroso que no hayan asumido que había una ruptura de decisiones y de acuerdos. Ese es el problema. El problema no son las calidades que refieren a su nivel político. El problema tiene que ver con una postura que les pedimos que revisaran para salvar el proyecto y se negaron a revisar, porque habían cometido una falta con respecto al acuerdo. Y para nosotros es muy importante, las confianzas son difíciles de construir y como dicen muchos, se rompen rápidamente. Así que entonces la fórmula presidencial ahora no es urgente. ¿Cuándo saldría? Jurídicamente hay tiempo. Nosotros que habíamos pensado que como había un acuerdo y se podía ya adelantar, era una buena cosa adelantarla. Pero en realidad jurídicamente el Partido Independiente tiene que reunir su convención en julio-agosto y allí sí tiene que votar el candidato a vicepresidente. ¿Mónica Botero puede llegar a ser la compañera de fórmula? Eso fue lo que circuló durante el fin de semana. Yo creo que hay que cuidar los nombres, creo que hay que cuidar todos los nombres, incluido también el de Andrioli. Sería muy malo andar hablando de nombres para sustituir, ¿no? En este momento estamos en un momento de decir, bueno, acá el Partido Independiente se retiró, por lo tanto la fórmula queda sin efecto y el Partido Independiente tiene que seguir avanzando en su campaña electoral con las mismas convicciones, con las mismas ideas, con los mismos planteos y además con un agregado que en este lío quedó lamentablemente disimulado, que es que aprobamos nuestro programa de gobierno. Bueno, ese fue un problema de la convención de ayer, ¿no? Sí, yo sé. Quedó completamente opacado el programa. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que votaron ayer en esta materia enseguida. Senador Mieres, ustedes habían sido convocados ayer. La Convención Nacional estaba citada para discutir el programa. El programa terminó aprobándose, ¿sí? Sí, por una mayoría, casi unanimidad, solo una abstención. La verdad, fue un trabajo, lo primero que quiero decir, porque me parece que es importante, nosotros este trabajo lo empezamos hace 2 años, primero con mesas públicas sobre el futuro del país, sobre distintos temas, del trabajo, de la seguridad social, de la economía, de la educación,
y luego el año pasado en 4 seminarios distintos, en donde en cada seminario se trató uno de los núcleos temáticos principales, y después se envió a todo el partido, a todas las departamentales, se recogieron opiniones, sugerencias, aportes de los compañeros, para que finalmente ayer se aprobara este documento. O sea que cuando se vota por unanimidad un documento tan extenso de 80 páginas y una síntesis de 11, en realidad se ha hecho con conocimiento de causa, los compañeros tuvieron tiempo de leerlo, y por eso mismo se logra este nivel de apoyo, ¿no? No va a ser fácil tratar el documento hoy en los minutos que nos van quedando. Claro, no. Vamos a tener tiempo más adelante seguramente de profundizar en él, sí. Pero en una lectura, en una primera lectura, sí. Sobre todo basándome en la síntesis de 11 páginas, me llamaron la atención algunas definiciones. Por ejemplo, en el capítulo 5, estabilidad para recuperar crecimiento, ustedes dicen: con un déficit fiscal por encima de 4% del PIB, los partidos políticos no deberíamos prometer en la campaña que no habrá aumentos de impuestos. Sí, y bueno, yo creo que es una afirmación que supone responsabilidad. Bueno, Luis Lacalle Pou acaba de anunciar el sábado en el acto en el Parque Viera que no va a haber aumentos de impuestos ni de tarifas, ¿no? Bueno, después alguno habla de que tenemos un acuerdo. Ojo, una cosa es anunciar que va a haber rebajas de impuestos, eso no fue lo que estuvo el sábado, claro. Pero sí el anuncio de que se terminaron los aumentos de impuestos. Y ustedes dicen que más bien va a haber que aumentar impuestos. No decimos eso, decimos que no se puede prometer livianamente que no va a haber aumento de impuestos. Ojalá que no, porque además la situación de la economía, de la producción, del aparato productivo uruguayo está necesitando al revés, está necesitando alivio. Ustedes dicen, la situación fiscal que heredará la próxima administración podría volver esos aumentos de impuestos inevitables. Bueno, porque el proceso de deterioro fiscal es tremendo, ¿no? Emiliano, estamos, cada vez que miden el déficit fiscal aumenta. Y este gobierno parece estar ajeno a esa problemática, o mejor dicho, preocupado, dice Astori, cada vez más preocupado, pero no toman medidas. Entonces, ¿en qué nivel de déficit nos va a dejar esta administración, el país, dentro de un año? Nadie sabe. Estábamos habían prometido que iban a bajar a 2,5. Cerraron el año con 3,9. La primera medición del 2019 arrojó 4,3. Ahora se habla de 4,5. O sea, el déficit fiscal está creciendo a un ritmo galopante. Y no veo en el equipo económico decisiones que de alguna manera permitan frenar el problema. Entonces, nosotros apostamos a la reducción del gasto. Eso está bien dicho en el programa, ¿no? Sí. La reducción del gasto público es fundamental. Es decir, acá hay mucha tela para cortar dentro del gasto público y hay que tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que topear la ejecución del gasto el año que viene. O sea, las primeras medidas que hay que tomar cuando uno asuma, si nos toca a nosotros estar en el gobierno, pongamos que a nosotros nos toca ganar, ¿no? Nosotros mandamos un proyecto de ley inmediatamente al Parlamento topeando la ejecución del gasto para el año 2020, porque como todavía no tenemos presupuesto y rige el presupuesto anterior, si no topeamos la ejecución, podemos tener un agravamiento de la situación. Pero además hay que tomar medidas de restricción del gasto, de freno del ingreso a la función pública. Hay que tomar medidas que tienen que ver con revisar oficina por oficina y cortar con gastos superfluos, con gastos prescindibles, y hay mucha tela para cortar. Ustedes dicen de actividades que hoy en día son deficitarias y que no tiene sentido que el Estado las haga, como por ejemplo el cemento. Otra vez, yo creo que es por 15º año consecutivo, ANCAP exhibe que la sección cementos de ANCAP da déficit. Y es increíble que el Uruguay sostenga una actividad productiva que no es esencial que la realice el Estado, que en cualquier parte del mundo es una actividad privada, donde juegan distintos actores, y la sigamos manteniendo con déficit de $10 millones durante 10, 15 años. Sí, ustedes dicen que hay que encarar una reforma de la seguridad social, o eso es impostergable, que hay que modificar la gobernanza de las empresas públicas, sin duda. Pero bueno, esos son procesos que llevan su tiempo. Y luego van a uso más eficiente de los activos que tiene el Estado.
eso debe acompañar la racionalización del gasto público. Y plantean, con una gobernanza moderna y una adecuada regulación de las empresas públicas, el país podría pensar en listar parte del capital accionario de las empresas públicas para que el mismo fuese adquirido por las AFAPs. Sí. Esto permitiría una mejor diversificación del portafolio de las AFAPs, beneficiando a largo plazo a los trabajadores y permitiría obtener fondos adicionales para ser invertidos en áreas prioritarias. Esta idea yo no la había escuchado todavía, sí. Bueno, la de que se abriera en bolsa, supongo, o en alguna forma de venta, una parte del capital accionario de las empresas públicas, pero no a cualquiera, no a cualquier inversor, sino a las AFAPs en particular. Es verdad, efectivamente. Esa es la idea. La idea es que nosotros la veníamos planteando desde antes ya, ¿no? Es decir, la posibilidad de abrir el capital accionario de las empresas públicas a la bolsa, para que haya participación, porque es una manera de ejercicio del control sobre la gestión. O sea, cuando se abre el capital accionario, el tipo de control empieza a ser mucho más efectivo y permite evitar que las empresas públicas sirvan para todo, porque hoy en día las empresas públicas, además de cumplir sus funciones, se las usa para reducir déficit, se las usa para generar caja a través de las tarifas, se las usa para promover candidaturas, se las usa para colocar gente que le fue mal en la campaña electoral y que no tiene un cargo. En fin, hemos tenido una situación bastante grave en el funcionamiento de las empresas públicas, que son claves en el aparato del Estado. Entonces, lo que queremos es una mejor gobernanza de empresas públicas, y esta medida, abriéndola cuidadosamente para ciertos usos exclusivamente, lo que hace es presionar sobre el control de la gestión de las empresas públicas y no dejarlo meramente en manos del control que el Poder Ejecutivo puede tener sobre ellas. Pero además, de la venta de parte del capital accionario de las empresas públicas a las AFAPs, sí, se obtendría dinero. Dinero que permite llevar adelante los proyectos vinculados con las áreas de vulnerabilidad social. Estamos hablando de educación, de políticas sociales y de seguridad, que son claves. Y el otro punto que viene a continuación y que también me llamó la atención... Es una idea fuerte, ¿no? Es una idea fuerte, pero la verdad nosotros estamos convencidos de que este camino es un camino que hay que adoptar. Decía que el otro punto que me llamó la atención y que viene a continuación tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización. De un modo análogo, se vuelve imprescindible analizar en profundidad el desempeño del Instituto Nacional de Colonización. Allí el Estado uruguayo tiene invertido un cuantioso capital, parte del cual podría emplearse más productivamente si se diera participación en esa inversión a las AFAPs. ¿En qué están pensando? Estamos pensando en que ahí hay una cartera de tierras muy grande, que no tenemos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un estudio de cuál ha sido la trayectoria del Instituto de Colonización y su política en los últimos años, y en qué sentido se puede decir que ha cumplido con su función, y en qué sentido no, y revisar si una parte de esa cartera no puede tener un uso productivo de otras características, quizás en el marco de las AFAPs, quizás en el marco de otro tipo de participación. Pero en definitiva... ¿Ustedes qué están diciendo? ¿Que el rol social que, entre comillas, cumple el Instituto Nacional de Colonización puede ejecutarse de otra manera? ¿No requiere ser propietario de la cantidad de hectáreas de tierras que hoy tiene ese instituto? Exactamente. O sea, el rol social tiene que estar, la disponibilidad de tierras para quienes están dispuestos a trabajarlas en ciertas condiciones y con ciertos requisitos debe permanecer, pero hay que controlar mucho mejor la eficiencia de la gestión y además el resultado de esas tierras que están disponibles, ¿no? ¿Y cómo jugarían las AFAPs entonces? ¿Ustedes están pensando en que se venda una parte de esas tierras a AFAPs? No, que pueda haber una administración o que pueda haber un proceso de producción que de alguna manera tenga mejores resultados, pero no la venta a las AFAPs, no. Porque ustedes dicen parte del capital podría emplearse más productivamente si se diera participación en esa inversión a las AFAPs. Claro, sería como una especie de participación con el Instituto de Colonización en la opción de la administración de tierra.
Bueno, supongo que son puntos que abren el debate, ¿no? Sí, claro. Y que nosotros queremos realmente, hay que discutir muchas cosas, Emiliano, que lamentablemente en el Uruguay quedan como frenadas, como paralizadas, y que el Uruguay necesita avanzar. Sí, da para bastante más, lo dejamos anotado acá y claro, también falta recorrer los otros capítulos del programa, en particular educación, ¿no? Que es sí, uno, por supuesto. Al que usted aludió recién. Es uno de los pilares principales, la reforma educativa. Pero en síntesis, ¿por dónde pasa desde el punto de vista del Partido Independiente? En síntesis, nosotros tenemos una sintonía muy grande con lo que es la propuesta general del libro abierto de DUI 21, para decirlo en una síntesis de este reportaje, ¿no es cierto? Ajá. Para mí es clave la profesionalización y la jerarquización de la carrera docente, es clave la autonomía de los centros educativos, es clave la estabilidad de los docentes en los centros educativos con un director, es clave que haya posibilidades de innovación pedagógica a nivel del centro educativo, es clave desarrollar la educación técnica de manera mucho más audaz y abriendo posibilidades más variadas. En ese sentido, yo reconozco que de las pocas cosas que algo se ha hecho y que está bien, es clave generar un modelo en donde los chiquilines no deserten, y eso implica que los centros educativos más ubicados en los lugares más desaventajados cuenten con las mejores opciones docentes. Eso implica un cambio en el sistema de elección de horas, implica además, y lo último para terminar, la conducción institucional. Bueno, allí no veía... puede estar en manos de 17 personas. Ustedes ponen, se deberá buscar un adecuado equilibrio entre la autonomía de los prestadores de los servicios y la rendición de cuentas. Hay que modificar sustancialmente la estructura y el funcionamiento de los órganos rectores. ¿Qué es eso? Eso significa que hay que revisar la estructura de ANEP y darle al Ministerio de Educación y Cultura un rol más de rector de las políticas educativas, pero sobre todo, no puede ser que tengamos 17 personas encargadas de conducir la educación pública. Estamos hablando de 5 en el CODICEN y 4 por 3, 12 en los consejos desconcentrados. 5 más 12, 17. No hay un país en el mundo que tenga una conducción de la política educativa de esa manera tan colegiada y distribuida y feudalizada. O sea que esto implica un planteo de reingeniería institucional de la ANEP. Senador Pablo Mieres, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. No, un gusto grande, que pasen bien. Chau, chau.